Esta semana hablaba con un colega de profesión que suele tender a compararse con los demás de forma excesiva. Y quería utilizar este caso para hablar de un tema que puede afectar a nuestra vida personal, pero también profesional, que es la búsqueda constante del reconocimiento ajeno. Te voy a contar un poco cómo ha sido en las diferentes fases de esa conversación y que te puede servir para que detectes si repites este comportamiento en tu día a día. Casi siempre la conversación empieza con una crítica a una situación determinada, o a un grupo de personas o a una persona en concreto. Ojo, criticar en sí mismo no es algo negativo. Casi todos criticamos de forma puntual. Bueno, es una manera de desahogarte, es algo divertido, es algo que si no estás constantemente criticando, quejándote de situaciones y tal, pues no pasa absolutamente nada. No hay que demonizar a la crítica, ¿vale? Es un ejercicio que incluso puede ser hasta terapéutico. Después de criticar, tiende a empezar a compararse. Es decir, pero yo me comparo desde esa crítica. Le voy quitando méritos a la otra persona. Entonces yo me siento mejor. Empiezo a decir, claro, esta persona ha logrado esto cuando es muy mal profesional, yo no sé cómo ha llegado hasta esto, para qué, es que no tiene sentido, porque yo soy mejor que tal, ¿vale? Es que me comparo, pero machaco al otro y yo me subo, soy mejor que esa persona. En este punto, para romperle ese bucle en el que entra, siempre le comento, bien, si te gusta lo que esa persona está consiguiendo, pues es tan sencillo como analiza qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y si te gusta el camino que está haciendo o cómo lo está haciendo, replícalo en tu propio negocio. Aquí es cuando surge lo que yo llamo el discurso externo defensivo. El autoengaño, básicamente, es un discurso basado en el autoengaño. En un discurso o en una historia que yo me cuento para justificar que a mí esto, pues ni me va ni me viene. Y entonces piensa, no, pero si a mí me da igual, si yo lo que haga, yo ya tengo mi método, yo tengo mi proceso, yo estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, yo no quiero hacer eso que hace esta persona, si yo estoy muy bien, si a mí no me afecta para nada, si era por comentarlo. Pero claro, a ti realmente te importa, porque estás hablando de ello. Cuando tú hablas en una conversación y se entra en una conversación en una situación concreta o una persona determinada, le importa cómo te está afectando esto, te está afectando. Por tanto, es importante para ti. Si no, no lo hablarías. Para ti sería indiferente y te pondrías a hacer otras cosas más importantes. Pero si tú le das energía o le pones foco a una situación que te está molestando, que te está generando sentimientos que no te gustan, pero que quieres desahogarte a través de la crítica para sentirte mejor, pues claro, pues tú le estás dando importancia. Así que realmente hay un autoengaño. Te cuentas historias que no coinciden con lo que realmente estás sintiendo por dentro. Si veo en esta conversación que esa persona ya se puede dar un poco cuenta de que es verdad, que se compara demasiado, bueno, que es verdad, que no tendría que compararse porque es que muchas veces pues se siente un poco inseguro, con baja autoestima. Aquí es cuando yo incorporo ya pues un poquito alimentar su autorreconocimiento. Entonces empiezo a decirle que mire todo lo que ha conseguido en su trayectoria profesional, todos los logros y los hitos que ha logrado sin ayuda de nadie y sin validación de nadie. Entonces es importante que haga este ejercicio. Es aquí cuando esa persona ya rebaja su crítica y hace una autocrítica. Se da cuenta que es verdad, que se siente muchas veces insegura o inseguro y que le falta confianza en sí mismo. Aquí es donde surge un discurso interno saboteador. Porque claro, aquí es donde surge cómo tú te percibes a ti mismo. Entonces, en este momento, esta persona me comunica, es verdad, es que no me pongo en valor y necesito el reconocimiento ajeno. Esto fue la frase que me compartió. Necesito el reconocimiento ajeno. Al final me confesó que había pasado hechos traumáticos infantiles que le tambalearon esa autoestima, esa confianza, esa seguridad en sí mismo, y que la única manera que esa persona tiene para sentirse bien es que los demás le aplaudan, le reconozcan, le digan lo bueno que es como profesional, lo bueno que hace las cosas, lo bien que lo hace. Entonces, está buscando de forma obsesiva un reconocimiento que, claro, que a veces no tiene. Y ahí es donde surge la frustración. Entonces, imaginaros, al final ese discurso interno saboteador que tenemos
son historias que nos vamos contando de lo que somos nosotros. ¿Qué historias te cuentas para definirte a ti mismo? Ya en otro episodio hablaré de este discurso externo y este discurso interno, cómo hay que equilibrarlo, pero en este caso me voy a centrar simplemente en este bloqueo de la búsqueda del reconocimiento. Al final, la búsqueda de la aprobación y la validación externa es un arma de doble filo. Por un lado, todos somos seres sociales y todos necesitamos esa validación, esa aprobación por los demás. Está genial, no pasa nada, no es algo negativo per se. Alimenta nuestro ego, reafirma nuestro autoconcepto, reafirma nuestra autoestima, nos da mayor confianza. Es necesario reconocer o que nos reconozcan. Es más, hay un estudio de la Universidad de Stanford que analizaba cuáles eran los factores de los que dependía el rendimiento de los equipos y de los trabajadores. Y puedes pensar que es el salario. Pues no. El factor principal que hacía que una persona aumentara su rendimiento era el reconocimiento de jefes y compañeros. Así que es un elemento importante como seres sociales que son. Pero claro, aquí viene la parte negativa. Pues que si esto se vuelve el centro de tu existir, el motivo para avanzar, porque si no tienes ese reconocimiento, yo me siento mal y como me siento mal, me frustro, me desmotivo y no avanzo ni en mi negocio ni en mi vida personal. Entonces estás depositando tu éxito en lo que piensan y dicen los demás. Este comportamiento obsesivo muchas veces se basa en una experiencia infantil que tú has tenido de pequeño o incluso de adolescente donde no has sido visto. Entonces, como no has sido visto, tú vas a buscar ser visto de adulto, de mayor. Como sea, necesitas ser visto. Y te comportas o tienes comportamientos determinados que te ayudan a ser vistos. Necesitas que te vean, como sea. Cuando yo veo que otros reciben el reconocimiento que yo no estoy obteniendo, veo que, wow, que la gente le da muchos me gusta a sus posts. Claro, al final, con ese sentimiento de necesidad, de escasez, ese sentimiento de falta de autoestima, de confianza en uno mismo, caigo en sentimientos de envidia, de celos, de frustración, de impotencia, de incapacidad, de insuficiencia. Y al final me comparo. Es más, esto en muchos extremos se vuelve en que tú te conviertes en la víctima, asumes un rol de víctima y estás victimizándote todo el rato. Es que no me valoran, es que no reconocen lo bueno que soy, es que la gente no tiene ni zorra idea, es que, claro, y empiezas con los reproches. Reproche a tu entorno familiar si no reconocen lo bueno que eres, reproche a tus clientes porque no lo reconocen, reproche a compañeros de profesión, da igual. Entonces entra en un rol que eso al final hace que si te quedas ahí, no vas a avanzar. Casi todos hemos caído en algún momento de nuestra vida en estas sensaciones, hemos sentido envidia, hemos sentido celos, nos hemos comparado, es algo habitual. El problema es cuando esto es ya constante y se repite constantemente y todo depende de esto, en tu negocio y en tu vida. Claro, esto es lo que te impide avanzar y sacar todo tu potencial. Has sustituido una motivación interna, intrínseca, que es la razón por la que has montado un negocio, has sustituido esa motivación interna, que es la que realmente te tiene que mover hacia adelante, la has sustituido por una motivación externa, que es que te reconozcan. Entonces, claro, si no recibo esos aplausos, pues yo me paralizo. Si yo no recibo halagos, pues me paralizo. Si yo no recibo ese amor que estoy buscando, sinceramente, porque en el fondo lo que estás buscando es un amor, pues si no recibo el amor en forma de reconocimiento, pues me paralizo y no avanzo. Y esto te va a afectar en tu negocio. Y esto cómo se refleja en comportamientos concretos en tu negocio. Pues te voy a decir principalmente 4 que son los más habituales y en los que yo he caído y que veo habitualmente en muchos emprendedores. Primero, comportamientos complacientes con tus clientes. Es decir, como estás buscando el reconocimiento y en el fondo el amor de ese cliente, pues caes en dar más de lo que has contratado, ofrecerle servicios gratuitos que no estaban inicialmente en el contrato. Le ayudas a cosas que no son ni profesionales, no, incluso eres como su terapeuta, le ayudas en todo. Te digo porque es que yo he caído en estos comportamientos. Me entrego 100% al negocio de mi cliente y me olvido de mí y de mi propio negocio. Le respondo cuando quiera, los fines de semana, no hay apenas límite con el cliente.
El cliente se vuelve el centro de todo. ¿Por qué? Porque busco que esa persona me reconozca lo bueno que soy, lo válido, lo mucho que le estoy ayudando. ¿Veis? Ese comportamiento tóxico, insano. 2, otro comportamiento, la toma de decisiones. Al final, tu toma de decisiones está basada en que me reconozcan los demás y no en lo que yo quiero hacer o lo que me gustaría hacer. Entonces, hay momentos en tu negocio que te ves haciendo cosas que dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si a mí esto no me gusta, no se identifica con lo que yo soy, no se identifica con mi esencia, no es lo que yo quiero hacer, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues simplemente porque has entrado en un círculo vicioso de que si haces una cosa determinada, obtienes aplausos, like, reconocimiento, recibes ese amor que tú necesitas y claro, tú ahora tienes un terror, eliminar eso que estás haciendo y que te proporciona esa dopamina. Pero claro, hay una contradicción porque no te gusta hacerlo, ni va contigo ni con tu personalidad. Y ahí es donde surgen las insatisfacciones personales, las insatisfacciones profesionales y las crisis. Tercer comportamiento, desconfías de tu habilidad y capacidades. Esto a mí me ha pasado y es uno de los problemas que yo he ido arrastrando durante mucho tiempo en mi vida personal y profesional. Cuando tú no confías en ti, no tienes una autoconfianza fuerte, una autoestima fuerte, al final estás dudando constantemente de ti y de tus capacidades y tus habilidades. ¿Qué haces? Pues buscas que los demás pues te reafirmen lo que has decidido. Es como delegar tu autoridad interna a una autoridad externa. Delegas tu poder interno en los demás. Y entonces otorgas un poder de decisión que debería ser tuyo basado en tus capacidades, en tu habilidad y en tu intuición. Buscar opiniones puntuales me parece muy bien, porque todos necesitamos que los demás, pues bueno, den su opinión sobre lo que estoy haciendo o dejar de hacer. Pero eso no puede ser tampoco permanente en el tiempo. Hay que empezar a validar esas habilidades, saber que eres bueno y que tienes grandes capacidades y habilidades y fortalecer eso para tomar tú las decisiones. Y cuarto y último comportamiento que también se suele pasar cuando estás obsesionado en buscar ese reconocimiento es que aumenta tu miedo al rechazo. Cuando tienes un negocio, sobre todo un negocio digital, hay una parte de ese negocio que es fundamental, que es la comunicación. Pues claro, para no resultar una marca fantasma, que digo yo, o indiferente, pues tú tienes que crear un discurso de marca, tienes que dar tu opinión, tu punto de vista único, aportar algo que sale de lo que tú eres y cómo piensas las cosas en ese sector o en ese mercado. Pero ¿qué pasa si tú tienes un miedo al rechazo basado en esa necesidad de amor y reconocimiento? Tú no quieres recibir nos, tú no quieres recibir crítica de hater, no puedes soportarlo, porque sientes que no estás recibiendo amor, que es lo que necesitas. Entonces, ¿qué harás? No darás tu opinión, serás políticamente correcto, huirás de los nos en la búsqueda de clientes, porque claro, esto hay mucha gente que como no soporto que me digan que no, pues yo me quedo en la tranquilidad de generar contenido orgánico, contenido en redes sociales, escribir un email, hacer un podcast, pero no busco activamente clientes porque no soporto que me digan que no en un cierre de ventas. Esto es otro de los problemas que se da. Entonces, al final, todo esto, el no comunicar quién eres, el dar tu opinión, pues hace que pases desapercibido y que además no obtengas los resultados de forma rápida, porque siempre estás pendiente de lo que dirán los demás. Vale, y llegamos a este punto. ¿Qué podemos hacer con esta obsesión por la búsqueda de la validación externa? Bueno, la verdad que no tenemos que olvidar que es un tema que requiere mucho trabajo interior, mucho trabajo terapéutico, porque es algo que viene o que bebe de traumas infantiles o que viene de cómo fuimos tratados en la infancia. Entonces, eso hay que revisarlo con profesionales. No es simplemente ahora aplico una técnica mágica que momentáneamente me puede hacer sentir bien, pero esto se va a volver a repetir porque son comportamientos y patrones automáticos. Nos va a salir de forma automática, como un resorte. Entonces, ahí es cuando tenemos que parar y hacer revisiones continuas de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Pero claro, muchas veces cuando no tenemos esa habilidad, necesitamos a alguien externo que nos ayude en el camino para identificarlo
para saber gestionarlo, para saber, bueno, modelar y reducir todas esas necesidades. Yo aquí te voy a dar 5 ideas que te pueden ayudar, pero eso te recomiendo que si es algo que es muy permanente y que te sigue saliendo de forma automática, que busques ayuda profesional. Primero, revisa tu discurso interno saboteador. Es decir, ¿cómo te describes? ¿Qué piensas de ti? ¿Con qué ideas negativas te identificas? Vamos a poner un ejemplo del caso que hemos estado comentando. Por ejemplo, esta persona decía en un momento determinado de la conversación, necesito el reconocimiento de los demás para sentirme bien. Entonces aquí le dije, ¿necesitas? ¿Realmente necesitas para vivir y para sentirte bien que los demás te aplaudan? ¿Realmente lo necesitas? Claro, es que si volvemos a lo mismo, fíjate cómo se construye ese discurso interno que te sabotea. Tú no necesitas que los demás te aplaudan. No necesitas la validación externa para hacer las cosas que tienes que hacer. Es más, al día a día lo sigues haciendo sin validación externa y sigues consiguiendo grandes resultados. Así que sustituye, y esto es un trabajo que tienes que ir haciendo y que tienes que ir viendo, ve sustituyendo ese pensamiento de necesidad por un pensamiento de abundancia. Así que en vez de decir necesito, di me encantaría tener reconocimiento ajeno, me gustaría tener reconocimiento ajeno. Fijaros que es un deseo, pero no es una necesidad, porque cuando tú estás vibrando en la necesidad, los demás lo perciben y nadie quiere estar cerca de alguien que necesita constantemente amor, porque después son personas muy exigentes, muy demandantes y que después entran en el reproche y en el rol de víctima y son personas que pueden volverse muy tóxicas. Otro discurso saboteador interno, soy un fracaso. Imagínate, tú tienes como pensamiento, soy un fracaso, es que no consigo nunca nada. Vale, pues pregúntate, ¿es 100% cierto esto? ¿Realmente eres un fracasado en todas las situaciones de tu vida? ¿En qué momento de tu vida no has sido un fracasado? Y has obtenido éxito sin validación externa, por ejemplo. Esto es el trabajo que tenemos que hacer, revisar nuestros pensamientos, nuestras creencias erróneas. Revisa esas creencias, esos pensamientos y plásmalas por escrito para hacer estos cambios, este cambio de discurso interno. Convierte ese discurso interno saboteador en un discurso interno persuasivo contigo mismo. Aplica la persuasión contigo. Igual que aplicas la persuasión con los demás, aplica la persuasión contigo. Otra idea. Analiza las consecuencias negativas que supone buscar el reconocimiento ajeno. Esto es, que al final te haga la pregunta, a ver, ¿cómo me afecta en mi día a día, en mi negocio, en mi vida personal? ¿Cómo me afecta que yo esté constantemente buscando que los demás me aplaudan, me reconozcan, me digan lo buena que soy? ¿Esto cómo me afecta? Y haz un listado de esas consecuencias negativas. Esto te hace darte cuenta que si pones lo positivo y lo negativo que esta situación te está generando, esta búsqueda de reconocimiento, pues que lo negativo siempre va a pesar más que lo positivo. Y entonces esto te hace darte cuenta que no merece la pena buscar tanto reconocimiento y aprobación externa. Es un darse cuenta, básicamente. Tercera idea. Y esto es un orden natural que debes respetar sí o sí. Y que además me encuentro en muchas situaciones, ¿no? La queja típica es que nadie me reconoce, es que no reconoce en mí lo que yo aporto, lo valioso que soy. Pues para recibir reconocimiento, lo primero que tienes que hacer es dar reconocimiento. Y pregúntate, ¿cuántas veces reconoces los méritos, los logros y lo bueno que la gente te aporta a ti? ¿Cuántas veces? ¿Al día, a la semana? ¿Cuántas veces? Porque claro, al final nos volvemos egoístas y nos quedamos anclados en que nadie nos reconoce, pero nosotros reconocemos a los demás. A mí, por ejemplo, esto me di cuenta cuando era jefa en mi anterior trabajo, era directora y tenía un equipo de trabajo, pues yo realmente reconocía muy poco los logros de los demás. Me di cuenta después, al final, cuando ya iba a dejar mi trabajo y tuve que hacer una autocrítica como jefa que no fue muy agradable reconocer, pero necesaria para darme cuenta que me equivoqué, que cometí un error. Y que claro, al final, cuando en un momento determinado necesité el apoyo del equipo, el equipo no me dio el apoyo, porque yo tampoco había reconocido sus méritos. Cuarta idea importante, y sobre todo esto es importante que lo apliques cuanto antes, que es que te fijes límites.
Fija límites con tus clientes, con tus colaboradores, con proveedores. Fíjate límites, por favor, en tu trabajo, en cómo impartes ese trabajo. Si no estableces límites, al final vas a estar siempre al servicio de los demás. Tú desapareces, tu negocio desaparece y esto es un caos. Directamente es un caos. Tienes que aprender a decir no más que sí. Esto se relaciona mucho con el episodio 3, donde hablaba de cómo parar, del cansancio, de ese agotamiento que de pronto te viene. Pues muchas veces viene de no poner límites y de no establecer, oye, este es mi descanso, esto es lo que voy a aportar en este contrato o en este negocio, hasta aquí voy a aportar y lo demás no busques ese reconocimiento a través de la entrega absoluta. Y por último, es una idea que voy a repetir y que ya he repetido, pero valora el proceso y menos los resultados. Recuerda de forma diaria qué logros has conseguido, qué hitos has logrado, qué has aportado o qué bueno has hecho durante el día. Esto hazlo por la noche antes de acostarte, haz una revisión de todo lo que has logrado en ese día. Aunque sea mandar un email, aunque sea, oye, conectar con un cliente, hablar con alguien que le has dado un consejo y le ha ayudado, cualquier cosa, pero haz esa revisión, sobre todo si tiendes mucho a menospreciarte y a menosvalorarte. Entonces, es importante esto porque si no, pues nunca vas a tomar conciencia de todo lo bueno que llevas haciendo en tu carrera profesional y en tu negocio. Todos esos logros hay que ponerlos en valor, ponerte la medallita de vez en cuando. Bueno, y hasta aquí, si te gusta lo que has escuchado, me gustaría que te suscribieras al podcast, que le dieras una buena valoración, incluso que me dejaras algún comentario si te parece que te ha gustado o quieres aportar algo. También te animo que si pasas por algún momento de crisis, de bloqueo, de desmotivación, bueno, algún miedo que te resulta complicado afrontar, pues que me mandes un email, lo compartimos aquí en el podcast y haré una reflexión sobre toda tu situación por si te puede ayudar a ti y a los oyentes. Así que nada más, gracias por escucharme una semana más y hasta la próxima.